Bueno, lo primero, quiero que hablemos hoy, el tema es, aquí está en el pizarrón, es una introducción básica a las Sagradas Escrituras. El tema número 2 del curso Amar es mi decisión. ¿Ok? Introducción básica a las Sagradas Escrituras. Puede que va a haber muchas preguntas que tengan o dudas. Apúntenlas. Apunten alguna duda o pregunta que vaya surgiendo en el tema. ¿Por qué? Porque para que al final del tema tal vez ya se contestó esa pregunta con todo el tema. Pero si no, al final me las hacen. Porque con la tarea que vamos a dejar para esta clase, se va a hacer más grande el conocimiento que van a tener. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy pequeño, muy breve. No puedo entrar en muchos detalles. ¿Por qué? Porque nos llevaríamos una clase simplemente para yo explicar que hay distintas formas de interpretación de la Escritura. Ya desde ahí yo diría, no, pues nos vamos a perder. Por eso solamente voy a dar lo más sencillo, y me voy a apoyar en el magisterio y en la palabra de Dios para que ustedes lo vayan tomando despacio. Por eso va a estar grabado. Que no me entendieron porque tal vez estaba apuntando algo. No se preocupen. Primero Dios lo vamos a grabar, se va a editar, va a subir a la red y entonces ya ustedes lo van estudiando, ¿ok? Pero vamos a empezar primero por lo básico y lo más sencillo. Primero quiero que aprendamos las Biblias que nosotros por experiencia vivida recomendamos. Yo en cada curso traemos las Biblias, pero ahorita eran muchas, y todavía trajimos cosas. Estas Biblias yo las puse ahí porque las tenemos. Dice Fray Nelson, un maestro de nosotros, dice, cuando empiezas a conocer la palabra de Dios es difícil que te cases con una traducción. Es difícil, porque es cierto, nosotros estudiamos y leemos porque son Biblias recomendadas para lectura y estudio. Recomendamos todas esas porque estudias en una, en otra haces solamente lectura y es difícil que te quedes con una solamente. ¿Por qué? Porque todas están bellísimas, son traducciones distintas. ¿Okay? Yo les recomiendo mucho, si los jóvenes, los que tienen niños, esta Biblia de aquí para jóvenes es una de las mejores que yo me he encontrado, porque yo también la leo. Esta también la leo. Me gusta porque tiene dibujitos. ¿Sí? Somos hombres, ¿eh? Tienen dibujitos y te va dando la historia, ¿de acuerdo? Y no es porque sea para jóvenes, es una enseñanza gráfica. Entonces con eso, pues te enganchas y sigues y sigues. Ahora, la Biblia de América es a la par de esa, es la misma. La Biblia de Jerusalén, que son todas las tres de arriba, la de estudio es la azul, la del lado izquierdo, es una de las de estudio mejores que obviamente todo mundo recomienda. La gente que sabe de Biblia sabe que con esa puedes tú estudiar. La del medio de lectura es la que tenemos aquí entronizada. Y luego la otra de Jerusalén, pues esa también es de estudio y lectura, ¿ok? Así que estas son las que recomendamos. La Biblia latinoamericana, esa también es una de las más comunes. Es de las más comunes, que por eso nosotros son las que damos en los retiros, ¿ok? Y es muy entendible, nosotros también la recomendamos porque tiene un lenguaje muy sencillo. La primera Biblia que compré fue hace 13 años y es la de América, es esta. Y no la entendía, pero fue con la que aprendí. Y crean lo que es y no la suelto, porque está así, pero bueno. Pero es la que yo recomiendo. Cuando alguien me pregunta directamente, te digo, compra esa. Compra esa. Ya después puedes ir, como vayas avanzando en tu vida espiritual o de estudio, va a llegar el momento que quieres comprar todas, créeme. Y las lees, sí las lees. Bueno, ahora quiero hacer un poquito más gráfico, ¿ok? Ya que entramos a las Biblias, hay veces que la gente dice, bueno, ¿cuál es la Biblia correcta? ¿Verdad? ¿Se han escuchado eso? Más en los católicos. Esto lo grabamos principalmente porque la mayoría de los católicos tienen esas preguntas. Dice, ¿cuál es la Biblia correcta? ¿Cómo saber que mi Biblia es católica y que no es protestante? Bueno, vamos a ver lo más sencillo. Voy a presentar algunas Biblias y voy a presentar algunas que se dicen Biblias, pero no son Biblias. Por ejemplo, voy a empezar con esta. Esta es llamada la traducción del Nuevo Mundo. ¿No le suena eso? ¿No?
Bueno, ella la estudiaba. Bueno, esto es lo que dan los testigos de Jehová. Esa es su Biblia de ellos. Ahora, solo para que sepan, este es el único libro que la Iglesia Católica no reconoce como Biblia. Solo para que se den una idea. ¿Por qué? Porque esta es totalmente adulterada. La han adulterado no sé cuántas veces. Ahora, solo les voy a dar un ejemplo para que me crean. Si vamos al Evangelio de San Juan en nuestra Biblia católica y en la Biblia protestante, San Juan capítulo 1, versículo 3. Vamos a regresarnos el 1, verso 1, sí. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Muy bien. Hasta ahí, ¿no? Ahí termina, ¿no? Ok. Y la palabra era Dios. Todos la están viendo, ¿verdad? Y ahí dice Dios con D mayúscula. Se supone. Y me gustó el gesto que hizo la hermana, así, pues lógico. O sea, eso es para poder entender que es lógico. Bueno, fíjense cómo dice en esta, ¿ok? En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios con D minúscula. ¿Okay? Así la cambian, así. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan que Cristo es Dios. Así de sencillo. Entonces, por eso la iglesia no reconoce ese libro como Biblia. La de los testigos de Jehová. Nomás para que sepamos. Eso no es Biblia. Tristemente no lo es. ¿Sí? Claro que tiene algunos libros y algunos textos que vienen de la Escritura, claro. Pero no se puede considerar Biblia cuando está adulterada completamente. ¿Okay? Pero solamente les di una. Hay muchos textos que están ahí falseados, pero solamente les di uno por la cuestión de tiempo. Bueno, esa la descartamos. Ahora, hay otro grupo, otra secta que se llama, los conocen mejor como los mormones, ¿verdad? Pero también se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos y de los santos, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos. Ok, esto sucedió. Ellos se rigen por 2 libros. Ok, nosotros como católicos, ¿qué es lo que rige nuestra vida? La Biblia y la Eucaristía. Okay. Entonces ya de ahí vamos bien. Partimos de que la Escritura es la que rige nuestra vida. Para ellos hay 2 libros que rigen la vida de ellos, de los mormones. ¿Cuál es la primera? El primero que los rige para ellos es la Biblia. Esa es la primera, la Biblia. Pero después ellos tienen otro, que es este, el llamado Libro del Mormón. ¿Pero qué creen? Este está sobre la Biblia para ellos. Así que si vamos a Gálatas capítulo 1, donde dice San Pablo, me extraña a ustedes que se les ha anunciado el Evangelio, pero han escuchado otro y han cambiado, o sea, se han salido, han apostatado de la fe. Dice, aunque un ángel les hablara, ¿sí? Sea maldito ese. Pero, ¿qué pasó con ellos? Resulta que este libro dice que un ángel fue el que le reveló las placas a John Smith. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieras hablar con un mormón, no pierdas tu tiempo tampoco. No lo pierdas, no pierdas energías. ¿Por qué? Porque tú les puedes dar esos textos, el que te acabo de decir de Gálatas 1:6, y te va a decir, es cierto, hermano, ahí dice. En la pandemia yo tuve un diálogo con uno de los residentes de los, no sé cómo se llaman a ellos, en los testigos de Jehová serían ancianos, por Zoom, porque pues yo creo que no tenía nada que hacer, pero pudimos hablar. Entonces, ya al final le dejé ese texto y dije, con me lo ejecuto, ¿no? Y me dijo, no, tienes razón, pero mira, a mí el que me gobierna es este libro. Ya de ahí yo fui aprendiendo y dije, wow. Entonces, ahí ya no perdamos el tiempo. Tristemente, eso también queda fuera, descartado. Ahora, ¿ellos usan la Biblia protestante? Sí, sí la usan. ¿Cuál Biblia? Esta. Esta es la Biblia Reina Valera. ¿Ok? La hizo Casidoro. ¿Está por ahí? Así es. La hicieron 2 ex sacerdotes, ¿ok? En el siglo XV, 1525 más o menos por ahí, se le hicieron a Martín Lutero, ¿ok? Ahora, solo quiero mostrar algo muy sencillo de aquí. En esta Biblia, y hoy lo vamos a aprender en la clase. En esta Biblia, cuando yo se la enseñé a una hermana que es protestante, que le dije, hermana, ¿usted tiene esta Biblia? Me dice, sí.
pero esta es bilingüe, es lo distinto. Y luego aquí, en San Mateo, aquí en Mateo dice San Mateo, y es Reina Valera. Entonces se fue de espaldas y dijo, ¿por qué dice así? Si es Reina Valera. Bueno, hay explicación. En ese momento no había tiempo para explicarle. Hoy vamos a explicar también esta parte. ¿Por qué hay Biblias que antes de 1825, si no estoy equivocado, todas tenían los libros, los 7 libros deuterocanónicos? ¿Y por qué decían hasta San Mateo, San Juan? Bueno, hoy vamos a aprender eso también. Pero esta es la Biblia Reina Valera, que de ahí sacaron los mormones, de ahí extrajeron este canon y de ahí ellos tienen la Biblia. ¿Okay? Los testigos de Jehová también de ahí la quisieron extraer, pero pues ya sabemos que la adulteraron. Ahora quiero mencionar algo con mucha seriedad, porque obviamente esto está grabándose y pues yo pertenezco a la diócesis de San Antonio. Entonces yo no voy a entrar en mucho detalle qué pasa con estas Biblias. La gente que sabe, que vea este video, la gente que sabe de la escritura y de lo que voy a hablar, no necesito yo explicarle mucho a ellos porque ellos saben. La gente sabe, no somos tontos, ¿verdad? Porque sabemos cuando hay algo que yo tengo conocimiento y anda medio mal. Entonces no hay que buscarle mucha respuesta. Quiero explicar algo muy sencillo. Si yo le doy esta Biblia a una persona que apenas empezó, como mi hermano que vivió su primer retiro de la Rosa, y ellos vienen emocionados, empiezan a estudiar la palabra de Dios, porque se supone que después del retiro, para eso estamos tomando esta formación, ¿verdad? Para empezar a instruirnos. Entonces ellos empiezan a leerla y muy gozosos y muy gustosos. Y yo les digo, a ver hermanos, vayan al Evangelio de San Mateo, vamos a empezar a leer desde ahí para pues que vayan conociendo la vida de nuestro Señor Jesús, cómo nació y todo, ¿verdad? Como se enseña. Pues entonces ellos van a San Mateo. Y resulta, ojo, el contexto es de una persona que jamás ha agarrado una Biblia y que está aprendiendo, ¿ok? Ese es el contexto. Entonces resulta que va a San Mateo capítulo 1, versículo 24, y empieza a leer, dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Bueno, pero resulta que yo les estoy enseñando que aquí en la Biblia hay unos números chiquitos, que esos números son referenciales, que te va a mandar a un pie de página. Ahí te quieren explicar, ¿ok? Entonces, de la Rosa dice, mira, aquí hay un número 2. Bueno, pues voy, busco y llego aquí, al pie de página. Aquí está subrayado. Entonces dice, a ver, ¿qué me quiere decir esto? El número está donde dice, dio a luz a su hijo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice, su hijo. Algunos más dicen su primer hijo. Caray. ¿Se confundieron? Pues yo también. Ahora, imagínense que esto lo empieza a leer una persona que empieza a leer la escritura y dice, ¿cómo? Dice aquí la Biblia católica que me dieron aquí en la iglesia, que dice que José, que algunos dicen que es su primer hijo. Entonces tuvo más. ¿Qué hubo? Esto, ustedes pueden buscar más información en la página católica Catolinet. Esto le llaman el caballo de Troya, como dije al principio. Hay personas que saben de lo que estoy hablando, de los que a lo mejor en algún momento van a ver este video, y por eso a lo mejor no me van a decir nada, porque ellos saben lo que pasó. Yo ahorita no puedo yo decir lo que pasó, pero solamente estoy dando pruebas de que yo no recomiendo que ustedes empiecen con esta escritura. ¿Por qué? Porque tiene muchas fallas, tiene muchos... ¿Qué se le llama caballo de Troya? ¿Se acuerdan de esa historia griega, no? ¿Sí? Entró algo... Metieron al caballo con soldados dentro, ¿no? Y aquí se quiso hacer algo parecido. Entonces, simplemente cuando tú lees esto, te vas de espaldas, dices, ¿cómo? Y ya desde ahí empezó una confusión. Solamente espero que me haya dado a entender, ¿ok? Lo que quise hacer con esta escritura. Por eso al principio dije, esas son las que se recomiendan. Vayan discerniendo. Es muy sencillo. Todas sus Biblias, los que traen latinoamericanas al principio, tienen la firma del obispado y tiene las firmas de quien la cotejó. Y ahí dice obispo tal, de tal región, y ahí la debe de tener, porque las latinoamericanas las tienen todas, ¿ok?
como esta, la Biblia de América, no la tiene. Pero en la clase de hoy vamos a aprender de qué manera también identificar y otras cosas que vamos a aprender, ¿ok? En lo que vayamos caminando en la clase voy a explicar de qué manera darte cuenta si es Biblia católica o no, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí me di a explicar con esta Biblia que es Dios habla hoy, ¿sí? Y esa es la que regalan aquí en nuestra diócesis. Es la que regalan, tristemente. Por eso nosotros en los retiros trabajamos, gracias a Dios podemos trabajar y hacemos hasta lo imposible para regalar Biblias latinoamericanas. Quisiéramos regalar de Jerusalén, porque créanlo, vale la pena, a lo mejor en el próximo retiro, si Dios permite, ¿verdad? Pero esa es la razón, ¿ok? Pero estoy dando explicación para que ustedes digan por qué. Ya con el tiempo ustedes pueden ir leyendo un poquito más. Yo esta la tengo marcada porque tengo aquí todas las fallas que tiene. Entonces, no es algo que yo ahorita nomás me la saqué de la manga, es algo que ya estudiamos y por eso lo estamos diciendo. Bueno, entonces ya que esto quedó un poquito claro de qué Biblias y cuáles podemos ocupar, vamos a lo que sigue. Vamos a hablar un poquito de cómo manejar la Biblia, ¿okay? Quiero que nosotros aprendamos un poquito sobre cómo manejar la Biblia, porque a veces pensamos que la podemos usar simplemente de cualquier modo, pero tiene su punto. Lo primero que yo quiero que ustedes aprendan es no le tengan miedo a leer la Escritura. No tengan miedo a leer. Pero, como siempre nos dicen los papás, ¿verdad? Vas a ir al baile, pero me tienes que decir a dónde vas, con quién vas, a qué hora llegas, ¿verdad? Oh, bueno, es parte de... Aquí hay un pero. La iglesia nos va a enseñar algo. No tengamos miedo a leer la Biblia, pero lo que vamos a hacer ahorita, vamos a leer casi de corrido lo que el magisterio enseña, lo que ellos nos dicen. Yo nada más les voy a dar una síntesis muy breve de lo que vamos a leer. Ese pero quiere decir que cuando nosotros empecemos a leer la Escritura y a tomar estudios, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, por ejemplo, ¿a quién iba dirigida esa carta? ¿Quién la escribió? ¿En qué época? ¿En qué contexto? ¿Hacia quién iba dirigida? Son varios puntos que necesitamos nosotros saber. Ahora, vamos a empezar con un numeral. ¿Se los pasa, Sean, por favor? Empieza ya con el hermano José. Vamos a ver qué es lo que la iglesia nos va a empezar a explicar sobre no tener miedo, pero numeral 110, por favor. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Muy bien, es lo que yo decía en la pequeña síntesis. Hay que tomar en cuenta todos esos puntos antes de, ¿verdad?, empezar a adentrar. Ahora, el numeral 115, ¿qué nos dice sobre esto? Según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la iglesia enseña que hay dos sentidos, ¿sí? El literal y el espiritual, dos formas. Ahorita vamos a explicar un poquito eso, pero esa última parte, la espiritual, se divide en tres. Ahorita vamos a leerlo. Vamos entonces al numeral 116, por favor. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura.
y descubierto por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus sacre scriptar, pudentur super literalem. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Muy bien, muchas gracias. Como dije, solo lo que voy a explicar es algo bien sencillo por encimita, por cuestión de que para esto se necesita mucho tiempo, pero es para que ustedes simplemente se queden con una idea muy sencilla. Esta parte del sentido literal básicamente es lo que tú estás leyendo que se explica por sí mismo, de una manera así, dicha sencillamente. Es el significado de las palabras de la Escritura. O sea, dice ahí el mar rojo. El mar rojo. Listo, ahí lo dice. No tengo yo por qué añadirle el mar azul. Es literal. Pero por sí mismo lo que estamos leyendo. Ese es el primer sentido. Como vayamos avanzando en estos numerales se va a aclarar un poquito más, porque no quiero adelantarme. Ahora vamos a ver el numeral 117. Vamos a ver el sentido espiritual. ¿Ok? Dijimos que había dos, ¿verdad? El literal y el espiritual. Después el espiritual se parte en tres. Ahorita vamos primero al sentido espiritual. 117. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Muy bien, ese sería el sentido alegórico. O sea, de un sentido literal como el mar, ¿sí? Como es la primera forma de la interpretación. Del mar saca un sentido espiritual. ¿Cuál fue? Cristo, por medio del bautismo, vence y triunfa. Esa es la manera de interpretarlo alegóricamente, por medio de un sentido literal, usando el ejemplo de lo que está leyendo, el Mar Rojo, ¿ok? Ahora, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. De la lectura, como dice aquí en ese sentido moral, de la lectura que nosotros estamos haciendo, debe de ser para un obrar justo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Éxodo 32. En Éxodo 32 nos narra del becerro de oro, ¿verdad? Y lo que está diciendo en ese pasaje, lo que nos quiere enseñar es que adoremos al becerro o adoremos a Dios. A Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Adoró al becerro. Entonces ese es el sentido, ¿sí? El sentido de la lectura en el sentido moral es hacer lo justo. Es para eso, ese es el sentido, para que nosotros hagamos lo justo. Lo estoy tratando de hacer lo más sencillo, ¿eh? Creo que se explica, ¿no? Si el becerro de oro está acá, pues, ¿qué es lo justo? Obviamente, desecharlo, que fue lo que sucedió después, ¿ok? Ahora vamos al sentido anagógico, por favor. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego, anagoge, hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de Jerusalén celeste. Muy bien, muchas gracias. Este último sentido es hermoso porque miren, por eso dice aquí en el catecismo que esta palabra viene del griego que significa anagoge, que quiere
que su significado es lo eterno. Entonces, habla aquí de esa Jerusalén celestial. ¿Dónde escuchamos ese lenguaje? ¿En qué libros? Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis. Ahí se narra de esa Jerusalén celestial. Ese sentido es de aquello que nosotros esperamos, de aquello eterno, de aquello que no podemos nosotros ahorita ver. ¿Ok? Como les dije, solamente les iba a dar algo así bien pequeño. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que esto existe. Y con el tiempo que ustedes quieran profundizar y tomar estudios sobre esto, lo hagan, pero ya saben que esto existe. Ese es nuestro sentido. ¿Se acuerdan cómo iniciamos este curso? Con la primera tarea. ¿Cuál es la tragedia más grande para un cristiano? Perder el cielo, perder la salvación. Entonces, en este sentido de la escritura es hacia donde nosotros tendemos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, dijo Cristo. No son de este mundo. Viven aquí, pero no son de él. Entonces, nosotros tenemos que llegar a nuestra meta, que es la Jerusalén celestial. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí esta parte para que ustedes sepan, no lean la Biblia con miedo, pero hay que tener esto en cuenta. Ahora vamos con lo que sigue. Acuérdense de esto, no es un libro de adivinación del dedo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Cierro los ojos, pongo la Biblia, pongo el dedo y le abro. Y dice: los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No, entonces no me gusta. Y a veces queremos que así sea. No. Más bien, más adelante vamos a aprender un poquito de cómo yo puedo tomar eso que me está hablando, y que si soy un borracho, pues me lo está diciendo por una razón. Y lo vimos desde el principio. Porque Jesús te habla por medio de la escritura, por medio de la persona, o sea, tu esposa o tu compadre. Salud. Ya no tomes, deja eso, etcétera, pero no oímos, ¿verdad? Entonces, no es un libro de adivinación del dedo. Puse ahí el nombre de San Agustín. Ustedes me podrían decir, bueno, no nos enseñaste que San Agustín al leer cambió su vida. Sí, pero no fue adivinación. Porque sí le habló, sí actuó en él y sí cambió su vida. Entonces, no va a ser un libro de adivinación, va a ser un libro con la palabra viva que te va a hablar y te va a transformar. ¿Sí? La Biblia es eso. No es un libro de adivinación, es un libro de palabra viva, el Verbo encarnado. La palabra de Dios puede ser interpretada por uno mismo. Uno mismo. Ok. Vamos a ver, antes de entrar a lo que la iglesia enseña, yo voy a dar una opinión que he escuchado a lo largo de los años y que a lo mejor muchos han estado experimentando y viviendo. Ok. Miren, la palabra de Dios puede ser interpretada por nosotros mismos. La respuesta sería no. Pero, ojo, interpretada es una cosa y que yo la interprete cuando a mí me habla es otra cosa. ¿En qué sentido? Cuando tú lees la escritura en tu casa y te está hablando y te da el pasaje del ciego de Jericó, por ejemplo, que dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y tú lo lees, ¿cómo la puedes interpretar para ti? Pues es que yo tengo que abrir más mis ojos a Dios. Esa es una interpretación personal para tu vida. Eso sí, eso es válido, claro que sí, porque te está hablando. O vamos a decir otra cosa, donde dice el Señor en el Evangelio: si tu mano te hace pecar, córtatela. Marido, estás robando, córtatela. Así, de tajo. ¿Sería eso coherente? Claro que no, porque acuérdense, nosotros, la iglesia interpreta la Biblia no literalmente, sino literariamente. O sea, eso quiere decir con sentido común. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver lo que la iglesia enseña. La palabra de Dios puede ser interpretada por uno mismo en un nivel o en un sentido pastoral o eclesial. Vamos a ver lo que dice la iglesia aquí, numeral 119. A los exegetas toca aplicar esta norma
en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar en el juicio de la Iglesia. Todo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios en el cargo y en el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Muy bien, abajo hay una parte. Egeo, Vero. Ok, hasta ahí, hermano. Todo eso está en latín. Ahorita vas a leer nada más la parte que está en español. Ahorita que te la pida. Miren, la iglesia enseña aquí en este numeral que hay personas que tienen esa tarea, que son los exégetas. ¿Quiénes son? Son teólogos. Esos teólogos exégetas tienen la tarea de interpretar cada parte de la Biblia, pero toda la luz del Espíritu Santo, conforme para que la iglesia vaya madurando. Ahora, ¿quién nombra a estas personas? Es el magisterio de la iglesia. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo lo que en todo este curso, lo que yo les estoy enseñando no es algo que yo me saqué de la bolsa, ¿no? Es algo que el mismo magisterio en los colegios, en las clases, enseña a los fieles, y después de allí yo los tomo para yo compartir al pueblo de Dios. Pero primero lo tomo para mí. Pero no lo interpreto yo, lo interpreta el magisterio, la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién nombró a la iglesia el intérprete de la Escritura? Cristo. Nada más ni nada menos. Si alguien quiere reclamarle al Señor porque la iglesia está interpretándola, es porque el Señor lo mandó, ¿sí? Y ese sería otro tema, pero nada más hasta ahí quiero decirles algo. Nosotros no la interpretamos ni personalmente, y les voy a decir porque hace como 10 años, si no estoy equivocado, nos tocó ir a una casa a orar por una persona que había tenido un intento de suicidio, ¿verdad? Era una persona tal vez de unos 38 años, más o menos. Llegamos a la casa, la persona ya había salido del hospital, pues estaba obviamente convaleciente, ¿verdad? Recuperándose. Y empezamos a platicar, y yo volteo al buró y había una Biblia, así, latinoamericana, Biblia, y un rosario. Y caray, pues, a ser practicante, ¿qué pasó? Le digo, hermana, ¿usted va a algún grupo? Sí, hermano, yo pertenezco a la renovación, así dijo, ¿verdad? Yo pertenezco a la renovación carismática de tal iglesia. Muy bien, hermana, bendito Dios. Y después fuimos indagando un poquito por qué se había intentado quitar la vida. Bueno, resulta que la persona tuvo una situación familiar difícil, pero hay un evangelio, el evangelio de San Juan, capítulo 12, el verso 24 y 25, donde habla del grano de trigo. Y luego hay una canción, hay una alabanza de la renovación que yo escucho mucho, y dice, si el grano no muere, no puede tener vida. Fíjense lo que pasó. Dijo la señora que intentó quitarse la vida porque ella leyó lo que dice San Juan, y que si ella se moría, pues iba a poder vivir con una mejor vida. Así, no me lo estoy inventando. De eso tiene, si no es 10 años, se me hace que tiene un poquito más, pero les voy a decir algo. Cuando yo vi eso, cuando yo salí de ahí helado, en el sentido de, dije, ¿cómo? La persona va a la iglesia y va a grupos y lee la Biblia. Yo apenas empezaba a estudiar, pero algo dentro de mí dijo, ¿y qué vas a hacer? Deja de quejarte, ¿qué vas a hacer? Ponte a hacer algo. Y esa es una de las razones por cual estamos nosotros trabajando, como sé que muchos de ustedes, trabajando para el Señor, pero en esto que el Señor nos otorgó, ¿verdad? Todos tenemos dones distintos, pero el Señor nos dijo, ponte a hacer algo. Mira que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, dice el profeta. Entonces, por esa misma razón dije, no es posible que nosotros como cristianos, que estamos aprendiendo un poquito más, dejemos a la gente morir así. Entonces, hermanos, nadie de nosotros puede interpretarla, pero hay una razón. ¿Por qué? Vamos a la segunda de Pedro 1:20.
Vamos a ver por qué la iglesia dice que no podemos nosotros hacerlo. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Otra vez, hermano? Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Primero, quiero que sepan que ese que escribió esa carta se llama San Pedro, el primer papa de la iglesia, al que Cristo le dejó las llaves, o sea, la autoridad de la iglesia, y él mismo dijo eso. Sépanlo bien, cristianos católicos, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahora, ojo, San Pedro escribe esa carta, pero todavía no estaba completo el Nuevo Testamento, sino él se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Sépanlo bien que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque el Antiguo Testamento ya existía y ya estaba. Entonces, cuando te digan, bueno, pero el Antiguo Testamento sí lo podemos cambiar. Claro que no, nadie lo puede interpretar. Ahí está escrito. Entonces, ese es el primero. No podemos interpretar nadie solos, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver por qué. En esa misma carta, San Pedro nos habla en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Considérense que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender. Ojo, dice San Pedro, y por eso la iglesia enseña, nadie puede interpretarla. ¿Por qué? Ahí ya va a empezar San Pedro a decir. ¿Por qué? Porque hay en ella algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Fíjense, y eso lo vivimos, eso nos pasó, lo vivimos en carne propia con ese ejemplo que estamos dando de aquella hermana. Entonces yo interpretarla así como yo quiera no es sano. Y por eso, hermanos, con mucho respeto lo digo, hay miles de sectas que abren cada semana en un garage, muchos de buen corazón, pero muchos, hermanos, la mayoría, el 98% provienen de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nunca tomaron ni siquiera el tiempo de conocer a Cristo, Jesús palabra, y de ahí todo esto. Entonces, es serio lo que la iglesia nos dice y es por nuestro bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí viene esto también que me encanta. Hay un debate muy fuerte entre los católicos. A ver, ¿el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es válido para nosotros, sí o no? Ok, ¿todos están de acuerdo? O esa respuesta nos ayudaría. Acuérdense, yo las preguntas las hago para que escuchemos la opinión de muchas personas y después digamos, ok, vamos a decir, de la Rosa se equivocó, listo. Pero eso nos ayuda para después dar la respuesta conforme a la iglesia enseña. No es para juzgar a nadie ni para saber quién sabe más o menos. Nunca haría eso. Es para yo y ustedes que escuchen. Y eso lo hacemos mucho en las pláticas de bautizo. Cuando hacemos las pláticas de bautizo, si vieran, el hermano Raymond está ahí y él nos apoya en las de inglés. Si vieran todas las respuestas que escuchamos cuando decimos cuántas veces pueden bautizarse, hermanos, muchos dicen 3, 5, créanlo. Entonces, por eso hacemos este método que nosotros hacemos es por esa razón, ¿ok? No es para juzgar a nadie, eso se los digo con el corazón. Entonces, ¿el Antiguo Testamento y el Nuevo es válido para nosotros? ¿Todos están seguros? No sé, creo que con la venida de
Muy bien. Mira, mi hermano no trae el micrófono, pero fíjate lo que dijo. No, está bien. Nada más él dice que puede ser porque por la venida de Cristo cambió algo. Ok, yo personalmente también yo pensaba, yo tenía esa visión, porque no había llegado a este tema. Estoy hablando de años atrás. Pero esta pregunta me la han hecho muchos católicos. Y muchos católicos dentro de la iglesia lo afirman, que el Antiguo Testamento ya no es de nosotros. Miren, hace un par de años, tal vez unos 11 años, un sacerdote que teníamos en otra parroquia, él me sentó y me dijo, Sergio, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Y pues yo estaba empezando en el caminar y le dije, no, pues no sé, padre, no tengo idea. Pero me lo preguntó porque en ese entonces nosotros ya salíamos a las pulgas de San Antonio a predicar. Salíamos a evangelizar, lo hicimos por muchos años, por 8 años yo creo. O sea, cada domingo nos íbamos a todas las pulgas de San Antonio. O sea, las conozco todas, pero porque íbamos a evangelizar. Y hablábamos con los hermanos protestantes. Y hablábamos. Nuestra intención era que ellos conocieran la iglesia, que conocieran las respuestas. Para eso estudiamos apologética también. Para que ellos supieran nuestra fe. Pero cuando él me preguntó eso, fue bien sencillo y me dijo, ¿y por qué no empezamos aquí en la casa? Ahí fue donde entendí. Miren, si nosotros no empezamos a trabajar desde la casa, primero hablo de nuestra iglesia doméstica, nuestros hogares, y luego ya como servidores, como vimos la semana pasada, ya como discípulos y luego apóstoles, hay que empezar a trabajar dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia habemos todavía personas con mucha ignorancia, empezando por mí, todavía me falta mucho por aprender, pero eso poquito que vamos aprendiendo hay que compartirlo. Entonces, para nosotros es válido el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la iglesia? Numeral 123. ¿Quién lo tiene? ¿El numeral 123? Adelante, por favor. Los cristianos veneran al Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Ponte el micrófono aquí, anda. Gracias. La iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo. Muy bien, muchas gracias. Los cristianos veneran, hermanos, acuérdense, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento. Prescindir quiere decir que siempre va a rechazar que de la Rosa o que yo digamos el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. No, Señor. Y después dice, ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y pone aquí, entre paréntesis, marcionismo. ¿Marcionismo qué es? Bueno, fue una doctrina que nació de los mismos cristianos en el segundo siglo. ¿Qué era su argumento de ellos? De ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era inferior al del Nuevo Testamento. Y por eso ellos decían, ya el Antiguo no, el Nuevo ahora sí. Por eso la iglesia, eso pasó en el siglo II, hace poquito. Pero imagínense, por eso la iglesia dice, no Señor, el Antiguo Testamento y el Nuevo no pueden separarse. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento acá se lee a la luz, a la sombra del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento viene a dar luz al Nuevo Testamento. Vamos a ver, todo se va acoplando. ¿Cómo descubrimos que Jesús es la palabra encarnada? Empezamos con un evangelio, Nuevo Testamento, y nos mandó ¿hasta dónde? Al primer libro de la Biblia, Génesis. Entonces, ya desde ahí decimos, es cierto, no puede separarse. Entonces, ¿para nosotros es válido o no? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, sí es válido, claro que sí. ¿Y qué dice el numeral 129? Por favor. El
el punto en que los Ah. cristianos, Ujú. por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe ser olvidada, que el Antiguo Testamento conserve su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Novum invetere latet et y novo vetus patet. Muy bien, aquí vamos a salir todos hablando latín. Acuérdense que el latín es la lengua primaria de la Iglesia Católica. ¿Ok? Ahora, este numeral nada más voy a tomar la última parte donde dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés, haz un asta con una serpiente? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan de esa historia o no estaban? Ajá. Que cuando esa asta con la víbora fuera levantada y los que habían sido picados, que iban a morir por el veneno de las serpientes, voltearan a ver el asta arriba, sanarían. Esa es la prefiguración cuando el Hijo del Hombre, Cristo, va a ser levantado. San Juan 3:16, por allá lo encuentran. Entonces, todo van prefiguraciones anunciando a el Redentor del mundo. Como Isaac, cuando iban a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Abraham. Entonces ahí está el sacrificio del Cordero, la prefiguración de Cristo. Entonces, todo eso lo van a ir viendo a lo largo de los años. Espero en Dios que el Señor nos dé a todos esa sed y hambre de Él. Bueno, vamos a seguir porque apenas vamos en la introducción. Créanme. No, vamos como a la mitad. Pero, ¿cómo vamos? ¿Sí se ha entendido? ¿Sí? Ok. Bendito Dios. Todos aquí tenemos un corazón. Y sin el corazón, estamos muertos. ¿Verdad? La Biblia, quiero que nunca se les olvide esto, la Biblia tiene un corazón. ¿Cuál creen que es ese corazón de la Biblia? A ver, por ahí vamos. ¿Eh? Tú, espera. Ok, van muy buenas respuestas. Bueno, vamos a ver. Y fíjense por qué. Es que mi esposa está aquí a un lado. Y como ella ya tomó el curso, por eso está soplando. Pero bueno, ¿por qué es importante que identifiquemos el corazón de la Biblia? Bueno, por dos razones. Cuando ustedes empiecen a leer la Biblia y que estemos aquí en clase y yo les diga, vamos al libro de los Hechos o vamos al Evangelio de San Mateo, para que ustedes lo identifiquen, les voy a decir, vayan al corazón de la Biblia. Perdón, al corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia, según la iglesia, vamos a ver lo que dice en numeral 125. ¿Cuál es? Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Los evangelios son el corazón de las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Fíjense, gracias hermana, fíjense qué sencillo, ¿eh? Por eso siempre es sencillito, ¿verdad? Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Pero hay algo curioso, no sé si lo notaron. Está hablando de la persona en singular, pero está hablando de los evangelios en plural. Entonces aquí viene una pregunta que una vez en una clase hace tiempo en un curso les expliqué y luego me hablaron para
regañarme porque lo que les había dicho era equivocado. Y les dije, no, hermano, lo que pasa es que no me entendió. Tiene que aprenderlo para que lo explique. Bueno, sí te platiqué, ¿no? Bueno, miren, ¿cuántos evangelios hay? Ok, ¿todos están seguros? ¿No? A ver. Ah, ok, pensé que ibas a decir un número. Ok, miren, hermanos, hay un solo evangelio. Y eso fue lo que le dije al hermano ese entonces. Entonces él fue a su grupo y afirmó que había uno nomás. Así, no le dio el tema. Entonces por eso me habló para decirme, hermano, me están diciendo que lo que me enseñó no es cierto. Digo, no, hermano, y no les dio el tema. No, yo nomás dije que uno. No, miren. Hay 4 evangelios, como lo estamos ahí, como está en la escritura. El primero es Mateo. Luego, Marcos. Luego, San Lucas. Hasta ahí, esos 3 son llamados sinópticos. Y luego está San Juan, el Evangelio del Amor. Ok. Ahora, esos 4 son, ¿han escuchado cuando dice a veces en misa, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Juan? Bueno, no es porque los católicos no sepamos la verdad, porque otros dicen, ya ven, ni ellos se ponen de acuerdo. Dicen según él, según el otro. No. Voy a explicarlo de una manera sencilla. Y pasa, así da risa, ¿verdad? Pero lo que estamos platicando, crean lo que lo hemos visto y nos lo han dicho. Por eso digo, Señor, hay que hacer algo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Déjame meterlos a la cajita. Cada persona tiene una mirada distinta de lo que está platicando sobre Cristo. Lo voy a leer. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Ahora sí, ahí viene. ¿Por qué? Por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo lo compruebo? Con una sola cita. Una sola cita nada más para que no se quede esto así en el aire. Gálatas 1. Lo voy a leer para que vean ustedes cómo hay un tema completo para explicar esto nada más, ¿ok? Pero no lo vamos a dar ahorita. Gálatas capítulo 1, por si lo quieren apuntar, versículo 6, dice, San Pablo le está hablando a los Gálatas y dice, no salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó, mediante la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Cristo es el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir evangelio? La buena nueva. La buena nueva. Entonces, ¿quién es la buena nueva? Cristo. Si Cristo es el evangelio, ¿por qué hay 4? Muy sencillo. Porque según San Juan, él vio, San Juan capítulo 2, que la Virgen María fue invitada a las bodas de Caná y entonces el Señor convirtió ahí el vino, el agua en vino. Eso no lo escribe ni uno de los otros evangelistas. Pero ¿qué tal allá San Mateo? Sí escribe lo que escribe San Lucas y lo que escribe San Marcos. ¿Por qué pasa esto? Porque todos tienen visiones distintas. Por eso es evangelio según San Juan, porque es su versión de él, de los hechos de Cristo. ¿Ok? Pero hay un solo evangelio. Ahora, esto nomás guárdenselo. Si le van a decir a alguien, pues no, porque los van a apedrear. ¿Okay? Pero el corazón de la Biblia es los evangelios. Y es sencillo de entender. ¿Por qué? Pues porque es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Bueno. ¿Cómo citar y escribir las citas bíblicas correctamente? Esto como sal lo tenemos que aprender básico. Porque a veces, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Voy a dar una cita y ustedes la van a escribir, ¿ok? Ahí va. Segunda carta de Samuel, capítulo 2, versículos 7 del 1 al 3. ¿Ya? ¿Cómo? Va. Otra vez. Segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 22 al 36.
Y les voy a dar otra. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6, del 7 al 11. Es un ejercicio, no se estresen. Este es un ejercicio. Ahora, ok, hasta ahí, no pasa nada. ¿Cuál fue la intención de esta dinámica? Ok, ¿quién pudo escribirlo aunque sea una? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Allá también? Muy bien. No, está muy bien escrita. Excelente. Ahora, si nosotros no aprendemos a hacer esto, cuando estemos en un retiro, por ejemplo, y los retiros que nosotros hacemos ya para servidores, ocupamos mucha Biblia. Los que me conocen saben. Entonces, imagínense que estamos dando citas y pues apenas vamos en la primera y se me pasaron 10. Va a ser frustrante. Bueno, pero vamos a verlo de una manera muy sencilla, ¿ok? Vamos a explicar con esto, vamos a explicar otras más. Cuando hay cartas que tienen una o dos más, o hay una que San Juan tiene 3 cartas. Entonces, si digo tercera carta de Juan, no pongan así literal, no lo pongan tercera de Juan, porque se van a perder tiempo. Nada más pónganle 3 JN. En la mayoría de las Biblias, ustedes van a ver que en la parte de arriba, lado izquierdo, donde están los nombres, vienen abreviados. Casi todas traen 2 letras, 3 letras. Así es como se abrevia. Y con la práctica, ustedes ya después lo van a poder hacer. Así como lo hicieron los hermanos. Entonces, segunda de Samuel nada más, 2 Sam. Cuando digamos capítulo, siempre se va a distinguir porque adelante del número, que es el 7, hay una coma. Esa coma quiere decir capítulo. ¿Okay? Versículo siempre va a ser el que está enfrente, como ahí, 12. Y ese guión entre el 12 y 16 quiere decir hasta o al. ¿Ok? Entonces, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 hasta el 16. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ese punto, sin cambiar de libros, pero el punto quiere decir y sobre el mismo capítulo. Capítulo 7, pero y verso 27. ¿Ok? Pero ahora, también les dicen, eso a lo mejor no lo vamos a ocupar, pero es bueno que lo sepan. Pero les dicen, y además, o sea, y además, vamos al mismo libro, pero vamos al capítulo 22. O sea, del 7 te vas a brincar hasta el 22. Hasta el capítulo 22. Y vas a empezar del 1. S significa y siguientes. Entonces, cuando alguien te diga, pues mira, yo nada más voy a leer el capítulo 22, empieza en el 1 y siguientes, ya yo te voy a decir hasta dónde pares. Es todo. Entonces, ustedes lo van a encontrar esto cuando empiecen sus clases o en grupos, donde sea, pero ya lo saben, se llama nomenclatura bíblica. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Aquí a ver si me pude explicar, porque no, a veces no son ustedes, soy yo. Dice mi esposa, es que no te explicas. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar aquí con Cristal. Léenos la primera, hermana. Lucas. Ok. Lucas primero. De versículo 1 al 80. Ok, muy bien, hasta ahí. A ver, ¿quién tiene otra interpretación de acuerdo a cómo lo estamos tratando de aprender? Muy bien, casi perfecto. Acuérdense, San Lucas, Evangelio de San Lucas. Sí, Evangelio de San Lucas. En Oblate, me acuerdo, a eso me dijo un compadre, que ahí les hacían que dijeran Evangelio de San Lucas, dice, porque no es Lucas cualquiera, es San Lucas, el que está anunciando a Cristo. Ah, ok. Entonces decíamos, está bien. Evangelio de San Lucas, no quiere decir que si alguien no lo dice estamos mal, no, solamente estamos tratando de explicarlo, ¿no? Entonces, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, es importante mencionarlo, capítulo 1, versículo del 1 al 80. Ya a veces ustedes van a escuchar que ni siquiera digo capítulo, porque ya nada más les voy a decir San Lucas 1 del 1 al 80, pero ya lo saben.
¿Quién más se puede aventar esta de acá? ¿Ustedes? A ver, el azul, ¿qué dice? San Juan, el Evangelio de San Juan, Ujú. capítulo 20, Capítulos. capítulos 20. Perfecto, perfecto. ¿Se dan cuenta? Ese y con el punto y la coma es lo que explicamos. O sea, vas a leer el capítulo 20, todo el 20 y todo el 21. ¿Ok? Porque no tiene la comilla de y. ¿Ok? Entonces, nada más es así. San Juan, todo el 20 y todo el 21. Ahora, ¿quién más quiere hacer la otra? De los que no han participado. Participen, anímense. José, hermano, la última. Primera de San Juan, capítulo 2, del 18, versículo 17. Muy bien. Allí es importante que enfaticen primera carta. Primera carta. Porque muchas veces lo que puede pasar es, allá, segunda de Samuel, es segundo libro de Samuel. Acá son cartas. Nada más es una distinción, pero sí es necesaria, ¿ok? San Juan tiene 3 cartas. Entonces vamos, 1, 2, tercera carta. San Pedro tiene 2 cartas, ¿sí? San Pablo le escribió también, hizo 2 cartas a algunos lugares. Entonces, siempre, por ejemplo, Timoteo, ¿no? Carta de Timoteo. Pablo. Por eso hay que distinguir, o sea, son cartas o son libros, ¿ok? Pero nada más para hacer distinción, para hacerlo correcto. Entonces decimos, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? Sí, ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? Y la mayoría decimos... Ok. Según la segunda carta de Timoteo 3:16, dice... Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Gracias. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dice que toda escritura está inspirada por Dios. Si yo les afirmo algo ahorita, se van a ir de espaldas. Si yo les digo que quien escribió la Biblia es Dios, van a decir, ¿cómo? Bueno, nada más esta, numeral 105. 105. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios. Esa es la forma más sencilla de que tú a alguien se lo puedas explicar o tú mismo lo creas. Por medio de escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién hizo la Biblia? Porque me fui con quién la escribió. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién la hizo? Dios. No. O sea, No, porque ya vimos quién la escribió. Dios, por medio de escritores sagrados. Pero ¿quién la hizo? Ok, no me voy muy largo, fíjense. ¿Ah? La iglesia. Ok, miren. Así es, la iglesia fue la que hizo la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo fue el proceso? Eso ustedes lo van a leer allá en su casa. Sobre ciertos libros desde el principio no hubo ninguna duda. Como por ejemplo las cartas de San Pablo, que pronto fueron consideradas como palabra de Dios. A la par de los libros del Antiguo Testamento, como vimos en la segunda carta de Pedro. Pero sobre otros libros hubo ciertas dudas, hasta que los obispos católicos hicieron una lista completa de los libros. ¿Y qué hicieron? Bueno, resulta que el Papa empezó a mandar a traer las cartas que estaban en Roma, de los romanos, que estaban allá. Entonces la trajo, ¿ok?
Las cartas de Corintios, 2 cartas las trajo. Gálatas, Tesalonicenses, empezó a juntar Hebreos, gracias, empezó a juntar todas las cartas, y llegaron completamente ahí. Y luego en el año 382 el Papa San Dámaso I, al juntar eso, dijo, esto es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver qué canon, porque es importante nada más saber eso así muy sencillamente. Entonces, en resumen, la Iglesia Católica en el año 382 por el Papa San Dámaso I, de la mano de San Jerónimo, fíjense, y de San Agustín, así quedó el canon de la Iglesia, que fue con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. En total son 73. Aquí está el numeral, toda esta hoja ustedes lo van a tener. Aquí está el numeral 120 para que lo estudien. Y ahí están numerados todos los libros. Ahí están los 7 libros que no entraron en el canon de los protestantes. Ahora, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? A ver, ¿cuáles? ¿Pero por qué 4 dije? No. La misa. La misa, sí. La misa. Sí, sí. Ok. La Biblia se divide en 2. Allí, cuando llegan a su casa y tengan ganas de estudiar, ahí está Éxodo 24 del 6 al 11, que a alguien se los di, pero por tiempo no los vamos a leer porque si no, sí nos iríamos más tarde y mi esposa no saben cómo me regaña. Y luego en San Lucas 22, 19 al 20, también está extraordinario. Muy sencillo. Éxodo habla de la alianza del Antiguo Testamento, donde sacrificaban animales y con esa sangre se rociaba al pueblo para el perdón de los pecados. La alianza del Antiguo Testamento. Viene el Señor en el Nuevo Testamento, San Lucas 22, nunca se les olvide eso lo van a ver en el Jueves Santo. Es cuando el Señor instituye el sacerdocio e instituye la Eucaristía y dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Así lo dice la Escritura. Entonces, esta es la sangre de la nueva alianza. Por eso, la Escritura se divide en 2 partes. Antigua alianza y nueva alianza. O Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos aquí rápido. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? Numeral 120 del Catecismo. Aprendimos que son 73. En algunas Biblias vas a encontrar 72. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías se divide en 2 partes. Se le llama las Lamentaciones de Jeremías. ¿Sí? Pero el Catecismo marca que son 73. ¿Sí? ¿Qué canon es el que nosotros, los católicos, los cristianos católicos usamos? Se llama, no se les olvide esto, el canon de los 70, el canon de Alejandría. En la tarea van a aprender más de esto, por eso esto lo estoy dando así de pasada rápida. Nosotros tenemos ese canon escrito en griego, traducido de la Biblia hebrea, ¿ok? Acuérdense, hay 2 canons. Nosotros tenemos el de 73 libros, que ¿cómo se llama? Canon de los 70 o de Alejandría. ¿Mande? ¿Es esa? ¿La Septuaginta? Es la que le llaman exactamente. Y la Biblia de los cristianos no católicos, ¿cuántos libros tienen? 66. 66 libros. ¿Qué canon usan ellos? El canon de Jamnia o llamado de Jerusalén. Ese canon ese canon se hizo en el año 90. Para los que quieran buscar en la historia y en los documentos, ese canon fue anticristiano. Les voy a decir algo bien duro, pero eso está en la historia y está escrito. En ese concilio trataron a Jesucristo el Señor como un bastardo. Soy bien duro, como herejía, pero así lo trataron. Ese canon es el que Martín Lutero tomó, porque ese canon no tiene los 7 libros deuterocanónicos. ¿Ok? Ahora, cuando yo les dije que esta Biblia, la Reina Valera, antes de 1825 tenía 73 libros también, ¿ok? Y decía San Juan y San Mateo, etc. ¿Por qué? Porque cuando Martín Lutero se separa de la iglesia y hacen esa Biblia, ¿sí?
Ellos, después de mucha discusión, tuvieron que dejarlos, todos los libros, porque no podían quitarlos. Cuando llega a Sociedades Bíblicas en el año de 1825 y les dice, quiero que quiten esos libros, así los llaman, ni siquiera con decencia, pero dicen, quiero que quiten aquellos libros, que les llaman apócrifos ellos. Entonces decidieron quitarlos, pero para que no se viera mal, tomaron el canon de Jerusalén. Esa es la explicación sencilla, ¿ok? ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque dijeron, si no quitan esos libros, les vamos a recortar sus millones y millones de dólares. Por eso, tristemente, las Biblias han hecho un negocio. Y en muchas diócesis, esos negocios se hacen. Si me entienden, si tienen ojos y oídos, me entenderán. Pero eso es un negocio, tristemente. Y para muchos, no para todos, aclaro. Entonces, en síntesis, la Biblia de nosotros tiene 73 libros y es la perfecta. No lo digo yo, la numerología lo dice. Si tú vas, como dije que son 72 libros, porque el de Jeremías se parte en dos, si pones 72, invierte los números. ¿Cuántos son? 27. 27 del Nuevo Testamento. Y el número 7, ¿qué significa? Perfección. Ahora si pones el 73, el 3, ¿qué significa? Plenitud de la Santísima Trinidad. Entonces donde tú lo veas hay perfección. El canon que tenemos es único y es perfecto porque el Señor así lo quiso. Bueno, terminamos cómo leer la Biblia. Todos los que vivieron el retiro les dimos una hojita, ¿verdad? Espero que la estén leyendo. Ahí se explica cómo empezar a leer la Biblia, ¿sí? No cometamos el error de empezar por el Génesis, porque no vamos a pasar ni del 4º capítulo. ¿Okay? Empiecen como... Ahorita por cuestión de tiempo no les digo todo lo que está en la hoja, pero el proceso es empezar por los evangelios. Es muy sencillo. Empieza por el evangelio de Lucas, que es el más sencillo. Es un médico, era un médico Lucas, entonces te va a explicar todo lo que fue el nacimiento del Señor, su crucifixión, etcétera, etcétera. Y luego Lucas escribe otro libro. ¿Cuál fue? Hechos. Entonces cuando acabes con Lucas, vete con Hechos. Y luego Lucas fue discípulo de ¿quién? De Pablo. Entonces vete a leer todas las 14 cartas de Pablo. Ya cuando acabes, vete a otro evangelio. Puedes ir con San Mateo. Y luego acabas de San Mateo, era judío, vete a leer las 2 cartas judías, que es Santiago y es Judas. Y luego vete al otro evangelio, que es, ¿cuál falta? Marcos. Ya cuando acabes Marcos, se dice que que Marcos escribió su evangelio escuchando a Marcos, porque él era el escriba. Entonces ya te vas a leer las cartas de Pedro. Y ya cuando acabes te vas al último evangelio. ¿Cuál es? San Juan. Y acabando el de San Juan, el del amor. Te lees el evangelio de San Juan, sus 3 cartas, y concluyes con el Apocalipsis. Y así, sencillo. El término Biblia viene del griego, que significa biblioteca o conjunto de libros. Eso es el nombre de Biblia. ¿Se dan cuenta? Este tema fue